Cada 2 de mayo se conmemora el Día Internacional contra el Acoso Escolar, una oportunidad para visibilizar este problema y tomar conciencia del daño que causa a miles de niños y adolescentes. Hoy los expertos nos dan algunas herramientas para apoyar a quienes enfrentan este tipo de violencia y también las alternativas para denunciar los casos de bullying. En nuestro país hay un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia dentro del sistema educativo y establece que las instituciones tienen la obligación de denunciar ante las autoridades competentes los casos de acoso que se detecten. El protocolo es sumamente sencillo en los casos de acoso escolar y la primera acción es garantizar la protección a quien está viviendo esta situación de acoso escolar. Después, la persona adulta que recibe esta información tiene que hacer el informe de hecho de violencia, conforme lo dicen nuestras rutas y protocolos, conversarlo con la autoridad educativa y con el distrito educativo. Con esto pueden aplicarse una serie de sanciones que son inicialmente, dependiendo de cómo sea el caso, la separación del espacio físico que comparten, por ejemplo, esa ya es una sanción, y la otra podría ser implementar los 30 días de suspensión de esta persona. Si es que efectivamente este tema ya va por mucho tiempo, se firma el acta de compromiso con la familia y no vemos ningún resultado y continúan las agresiones, hay que promover el cambio de institución educativa. Esto no implica que se va a vulnerar el derecho a la educación tampoco del niño o niña que sea presunto agresor, sino que lo que vamos a hacer es garantizar una separación directa y constante. Y con esto también un acompañamiento socioemocional, tanto para la víctima como para el agresor. Si la institución educativa no actúa y esconde la denuncia, se enfrenta a sanciones administrativas y económicas. Esto implica que si es que no cumplimos con las rutas y protocolos, en el caso de instituciones fiscales, las personas que conocieron de estos hechos de violencia pueden recibir sanciones administrativas. Puede ser una suspensión temporal de la persona que estuvo en conocimiento y no actuó de manera pertinente, entre una serie de otras acciones. Para las instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales, estas son sanciones sobre todo pecuniarias. Muchas veces este monto pecuniario tiene que ser invertido en, por ejemplo, cursos de formación para los docentes y profesionales que trabajan en estas instituciones en función del hecho que se ha evidenciado. Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, ha seguido de cerca algunos casos de acoso escolar. Y si bien es una forma de violencia entre pares, no es menos cierto que sucede en un lugar específico, en este caso la escuela, y es ahí donde debe ser prevenida y atendida. Y hay protocolos, en efecto los hay. Sin embargo, en la práctica se cumplen a medias, por un lado, o simplemente al final tratan las autoridades, si tú haces mucho ruido como padre víctima de una situación así, tratan de buscar o disminuir la densidad de este problema, de justificarlo también, y se pasan más tiempo en esto que en resolver esta situación. Y los niños, niñas y adolescentes terminan saliendo de las escuelas. Y cuando salen de las escuelas, lo que entienden, porque nadie les ha protegido, es que se lo merecen. Y eso es muy grave, ¿no? Para enfrentar esta problemática que pone en riesgo a nuestros hijos, los expertos recomiendan hablar con ellos desde pequeños para prevenir que sean víctimas de bullying, pero también para que no se conviertan en agresores. Sin perder la calma, tomar nota de lo que ha sucedido, no responsabilizarle de lo que está pasando. Muchos de nosotros decimos, ¿por qué te dejas maltratar? La próxima vez, si no te paras duro, te doy yo. Lo peor que podemos hacer. Ya sienten suficiente culpa de no haber podido detener una forma de violencia tan grande como para que nosotros hagamos eso. Entonces tomamos nota y enseguida pedimos una cita con la máxima autoridad de ese colegio, con el psicólogo o la psicóloga del departamento de ese y el tutor de nuestros hijos. ¿Qué pedimos ahí? Que el acoso se detenga y que además se revalorice en el grupo al niño o a mi hijo, ¿no es cierto?, a mi hija que ha sido violentada física, verbal o exclusión social, que son las formas de acoso. Si esto no se detiene inmediatamente, hablamos de una semana máximo para cambiar esta realidad. Entonces hay que denunciar. Y los colegios tienen la obligación, recuerden, esto no es un favor, es una obligación de detener cualquier forma de violencia que atente contra la integridad de sus alumnos, ¿no? Se puede denunciar en la Junta Distrital,
Se puede denunciar en la Junta de Protección de Derechos, que es la que yo recomiendo, al menos en Quito. Y hoy, que es una contravención, se puede denunciar en Fiscalía. Las secuelas de este tipo de violencia pueden durar toda la vida. Es por eso que se requiere de apoyo psicológico para la víctima y el agresor. Lo que trabajamos principalmente en este caso es el proveerles esas estrategias en cuanto a habilidades sociales, el que aprendan a manejar, el establecer esos límites con las otras personas, porque cuando estamos trabajando con el agresor, él nos dice, no, a mí nunca me dijo mi amigo que no le gustaba que yo le diga tal apodo. Cuando yo le escondía la mochila era un juego. Entonces, cuando nosotros enfrentamos esta situación y logramos poner este límite, la otra persona ya sabe y no tiene esta situación de que dentro de mi perspectiva yo estaba jugando. Tienen que establecer estos límites. Se recomienda también, cuando ya la situación es un poquito fuerte, importante, ese alejamiento del agresor. No prestarle esa atención, más bien retirarse de ese entorno, buscar un adulto dentro de la institución que le pueda facilitar un poquito ese proceso de apoyo en ese instante. Respaldar a la víctima de acoso escolar es tan importante como lograr que el agresor no reincida en su hostigamiento. Es muy importante que este niño aprenda que lo que sucedió no está bien, ¿no? Y que lo que hizo hace daño a una persona, a otro par. Si no hay esa introspección, no hemos ganado nada. Y hay estudios de larga data que te dicen claramente que estos niños mañana se enfrentan a condenas penales, problemas de violencia en la pareja. Es decir, su pronóstico es reservado. Por lo tanto, no deberíamos, sentirnos tranquilos con que nuestro hijo es el que pega y no le pegan, ¿no? Y por supuesto, como te decía, hay que darles posibilidad de cambio. Y ese cambio no resulta con sancionarles penalmente, sino más bien en una introspección en donde esa sanción, porque deberá recibir una sanción, por supuesto, tiene que asumir la consecuencia de sus actos, pero también debe pedir disculpas. Y pedir disculpas no es solamente decir lo siento, sino reparar el daño causado y actuar de forma distinta la siguiente vez. El ámbito escolar no solo debe garantizar que nuestros chicos aprendan, sino también que se sientan seguros y puedan disfrutar con plenitud una de las etapas más importantes de su vida.